Ok. Muy bien, principios pedagógicos del entrenamiento. Esto es una parte muy interesante. Creo que todos los entrenadores que son bastante, ¿cómo se puede decir? Eh, Coherentes y consecuentes deberían de manejarlos al dedillo, la verdad. ¿Por qué? Porque esto es precisamente eso. Son principios que me ayudan a entrenar. Hay un principio de participación activa y este lo que me dice es que tengo que hacer consciente a la persona. A ver, ya yo empecé a grabar. No recuerdo. Sí, señor. Sí, Ya, sí, ya. ¿Ya puse a grabar? Sí. Ok, Sí. bueno. Este principio de participación activa es un principio en el que precisamente yo hago consciente a la persona con la que estoy trabajando de qué es el sentido del entrenamiento, inclusive cuál es el músculo que estoy trabajando, por qué es que lo estoy trabajando, si es necesario. Hay muchas veces que las personas mismas te dicen, bueno, no, usted es el que entiende de eso, usted póngame a hacer. Entonces, si usted lo pone a hacer 10 push-ups, él va a hacer exactamente esos 10 push-ups porque usted se lo dijo y eso está bien, ¿verdad? Para eso es que está uno y para eso es que estudió. Y también habrá personas que lo van a cuestionar y también que lo van a preguntar, que tienen la necesidad de saber. Y a mí me gusta mucho mostrarles, hacerlos conscientes, ¿verdad? Porque además aprenden y eso es importante. Hay un principio de transferencia, que es esa etapa en la infancia en el que el organismo asimila habilidades motrices, habla ya, que todo suena. capacidades físicas básicas. Un buen desarrollo motriz en la infancia garantiza varias cuestiones, inclusive a nivel de aprendizaje futuro. Pues los aprendizajes futuros se dan con mayor facilidad. Por ejemplo, la universidad tiene un centro especializado, yo creo que todavía existe. No sé si ahí alguno de los chicos asistentes me puede decir si Sicomi todavía existe. Sicomi es una parte de la universidad que se dedica a la psicomotricidad y Sí. ellos dicen, muy interesante me parece, que por ejemplo, si yo hago una serie de pruebas motrices, yo puedo darme cuenta si ese niño en el futuro va a tener problemas académicos a nivel escolar, por ejemplo. Sí, todavía está vigente el programa SICOM. Excelente, ven. Entonces ese es un muy buen ejemplo de esto que hablamos de transferencia. Hay un principio pedagógico del entrenamiento también que me habla de periodización. ¿Y qué es esto? Bueno, precisamente la periodización nos habla de la frecuencia, la intensidad, descansos entre ejercicios en la misma sesión ¿Una y qué? más en relación con la frecuencia, por ejemplo, semanal. Y más adelante vemos los periodos también de entrenamiento en sí. Accesibilidad, metas realistas, o sea, yo tengo que estar consciente de que, a ver, la recomendación es, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo voy a mejorar composición corporal en esta persona y yo lo evalué y lo evalué ahora es facilísimo evaluar a las personas con bioimpedancia, antes los de la vieja escuela me van a entender, uno hacía evaluaciones Pliegues cutáneos. antropométricas y demás. Algunas veces todavía se usan con fines de estudio, ¿verdad? Ya más serios. Eh, pero ahora, si usted tiene una tanita o una máquina de impedancia, tren superior, de tren inferior, de 4 puntos y las hay de hasta 6 puntos, yo me doy cuenta de cómo está definitivamente la composición corporal de la persona. Y yo podría decir, bueno, en lugar de ser ambicioso y decir, vamos a mejorar 10% de grasa, eso es exagerado. O sea, nunca he visto, de hecho, a alguien que mejore 10% de grasa entre evaluaciones. Debería ser un caso súper severo. En lugar de decir eso, yo puedo decir, mejoremos un 1% de grasa. Y esto puede ser súper realista.
Mejoró 2. Ok, usted se pone una, como diría el dicho, una flor en el ojal. Usted se llevó un premio. Pero esto es alcanzable, esto es realista. Hay tipos de contracción excéntrica, que es cuando el músculo está en estiramiento, o sea, hubo una contracción y posterior una fase excéntrica. La contracción es en la fase concéntrica, cuando se levanta un peso, cuando los músculos involucrados se acortan o se contraen, provocando un movimiento. Por ejemplo, la acción a nivel de bíceps. Si yo tengo una carga acá y acorto este ángulo, o sea, subo la carga, eso sería la fase concéntrica. Cuando yo estoy elongando más bien el brazo o bajando la carga, eso sería la fase excéntrica. Hay una contracción isométrica, por ejemplo, y a qué le llamamos contracción isométrica. Precisamente es una contracción en la cual la longitud de la fibra muscular permanece constante y no hay modificación más que de tensión, y el mismo rango articular se conserva. Yo estoy acá, aquí hay una pared, aquí está el piso, y este ángulo no cambia. ¿Sí se entiende ese muñequillo? Está como en sentadilla. Estos son los pies, vean. Qué carga. Luego, aquí tenemos una gráfica de el entrenamiento de contrarresistencia, cómo funciona, y veamos que hacia el área media encontramos el entrenamiento funcional también. A nivel cognitivo, antes de un periodo de entrenamiento, podemos ver que cognitivamente yo estaría así, ¿verdad? Durante yo estoy aprendiendo, después, cuando yo me estoy recuperando, no es tan significativo a nivel cognitivo, pero sí a nivel estructural. Recuerden que entonces ahí empieza todos los procesos de, ¿cómo se puede decir?, de reestructuración a nivel anatomofisiológico. Vean que aquí entrenamiento estructural, vemos musculación, hay deportiva, que es sarcoplasmática, por ejemplo, y hay por salud, que también es sarcomérica a nivel deportivo y sarcoplasmática a nivel salud. Y recuerden que la relacionamos con ¿qué? Con el sarcómero y esa capacidad funcional del sarcómero, y la podemos relacionar con el diámetro de la fibra que se hace mayor, y esto provoca a nivel sarcoplasmático un aumento del volumen. En cuanto al funcional, la hipertrofia es más sarcomérica, es muy buscada a nivel deportivo. De hecho, yo puedo abordar hipertrofia funcional, fuerza funcional, por supuesto que sí, lo puedo abordar. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Que habíamos hablado en clase. Alguien me dijo que no era Coleman, yo creí que era Coleman, que dicen que Coleman anda en silla de ruedas ya. Creo que era Jefferson el que me había dicho. Y Sí, que no sabemos quién es, pero representa, digamos, ese músculo más, ¿cómo se puede decir?, sarcomérico. Entonces, la pregunta, ¿qué es el entrenamiento funcional?
¿Qué dicen ustedes ya con lo que hemos visto del curso que es el entrenamiento o que sería para ustedes en términos sencillos el entrenamiento funcional? Y es el conjunto de ejercicios, movimientos que tiene como objetivo, sí, como mejorar el rendimiento o no sé, la eficacia, ya sea en actividades de la vida diaria o la disciplina que realiza algún individuo. Es correcto. Entonces, de hecho, si yo lo analizo así, funcional se refiere a desempeñar una función específica o un deber práctico. Funcionalidad, conjunto de características que confieren atributos prácticos y útiles, y tener razón, es un conjunto de, fue Dani, ¿verdad? Son un conjunto de ejercicios que me ayudan a mejorar, y aquí me gusta mucho verlo bajo esta óptica que sería la de mejorar esa posibilidad de actuación con el medio que lo rodea, a nivel tanto físico como social. Vean que es muy importante, por ejemplo, la acción tan solo de desplazarse. Y si yo soy eficiente desplazándome, pues puedo interaccionar de mejor forma. Esta es la referencia de esta definición que me pareció muy, muy buena. Entrenamiento funcional. Hay patrones de movimientos integrados, multiarticulares y multiplanares, los cuales contemplan aceleración de las coyunturas articulares, propiocepción, estabilización, dinámica y desaceleración, con el fin de mejorar la ejecución del movimiento y la fortaleza del tronco y eficacia neuromuscular. Vean que el funcional es súper eficiente. Volvemos al tema de los planos. Recordar que son muy importantes precisamente porque me ayudan a encontrar las partes del cuerpo, además me ayudan a explicar los movimientos. Cada eje está asociado de forma perpendicular a un plano. Entonces, por ejemplo, el sagital tiene una función importante. Vamos a ver, yo creo que aquí está como invertido el asunto, me parece. Más bien, aquí hay un eje anteroposterior que va en esta dirección. Y hay uno laterolateral o lateromedial que va en esa dirección. Y hay uno longitudinal que está sobre el eje Y que va sobre el esqueleto axial. Este es plano frontal y este sería, esta otra lámina sería sagital, como lo indica aquí la diapositiva. Entonces aquí era donde les explicaba que en realidad el tema de los patrones biomecánicos no es que ahora lo descubrimos o lo inventamos, sino que son patrones naturales. De hecho, hay una vertiente de entrenamiento que le gusta hablar de movilidad primal o primitiva, que es precisamente emular gestos de animales, gestos de ciertos homínidos, gestos de tal vez actividades que eran más primitivas. Vean que aquí está la acción de traccionar, como les decía, es un patrón biomecánico. Tracción. Aquí hay como un desplante, digamos que esto le podríamos decir dominante de rodilla. Bueno, aquí hay rodilla y cadera, pero sobre todo de rodilla. Ahí es una D más bien, vamos a ahorrarle. Es rodilla. Y aquí se están, ¿cómo va a ver a qué había dicho? Bueno, se están golpeando. Y aquí... Volándose mecos, exacto. Y aquí... Y aquí, qué poco técnico, ¿verdad? Súper sutil. Y aquí entonces lo que yo trato con el entrenamiento de funcional
es pues emular, pero ya en un ambiente más controlado, lo que serían estos gestos y patrones biomecánicos, que al final mejoran mis actividades de la vida diaria. ¿Qué actividades de la vida diaria? O sea, ¿cuál sería el objetivo del entrenamiento? Por ejemplo, mejorar en sí la funcionalidad del organismo, sobre todo el aumento de coordinación, aumento del rendimiento deportivo o en la vida cotidiana, salud, prevención de lesiones a nivel deportivo por salud, crear una estructura corporal eficaz, eficiente y estética. Esto yo creo que viene, como les decía y les repito siempre, por añadidura, la parte estética siempre se logra. Sin embargo, es uno de los objetivos más buscados a nivel de fitness. Activación neuromotriz, entrenamiento inteligente, músculos inteligentes, eso me gusta mucho. Y como les decía, estética corporal. Entonces, ¿qué busca en sí el funcional? Pues funcionalidad, aumento de la fuerza, potencia, resistencia muscular, resistencia cardiovascular, agilidad, equilibrio y velocidad. Hay un ejemplo que me gusta siempre mencionarles y ese es el de la casa, que más adelante lo vamos a ver. Y aquí llegamos a otra parte de las diapositivas que es bien interesante. ¿Por qué? Porque me habla de las características del entrenamiento funcional. Porque yo verdaderamente entreno las capacidades motrices, la función tónica, antes que fásica, entrenamientos de estabilización y potenciación, entrenamientos específicos de la columna vertebral, por ejemplo, a través de la plancha, que es un ejercicio de antiextensión, que lo vamos a mencionar más adelante. El equilibrio, fuerza, flexibilidad, postura y globalidad de movimientos y múltiples planos. Cualquiera diría que esto es el método CrossFit por definición, pero es parte del funcional. Y como les comentaba en alguna de las clases, el CrossFit no es más que el entrenamiento funcional, pero con otro sistema, no otro sistema, es el mismo sistema, pero con otra metodología, podemos definirlo así. Prioridades del entrenamiento funcional, calidad del movimiento, súper importante. ¿Cómo le doy calidad al movimiento? Y aquí tiene un papel muy importante, adivinen qué. Musculatura de zona media. Fuerza, velocidad y potencia muscular. Entonces, prioridades del entrenamiento funcional. Puedo distinguir en cuanto a la calidad de movimiento, la movilidad, cómo la logro a través de columna torácica, de la musculatura intercostal, de la articulación glenohumeral, que es la que está asociada a la escápula, al húmero y al hombro en sí. La cadera, que también se le conoce como cintura pélvica. Y, por ejemplo, dorsiflexión en tobillos. Prioridades del entrenamiento funcional en cuanto a estabilidad. ¿Cómo doy estabilidad? Bueno, con el core, con la columna vertebral de forma neutral. La cadera y el glúteo mayor. Bueno, sí, toda la musculatura del glúteo tiene una función muy importante en lo que es estabilidad. Yo diría que los gastronemios también, por ejemplo, y la escápula a nivel torácico. Vean que este es un ejercicio que yo diría que nos puede servir como parte de una batería de pruebas a nivel de funcionalidad. Es un ejercicio de antiextensión, como lo dice esta parte de acá, y me ayuda a evaluar, por ejemplo, calidad en el movimiento. ¿Qué sería un error? Bueno, que se derribara o que se derritiera, como decía una profe de Pilates conocida, la cadera hacia abajo. Ahí ya más bien estaría extendiéndose o hiperextendiéndose la columna, que debería estar más o menos en esta posición neutra. Vean que si yo coloco una serie de segmentos como líneas, yo lo que voy a
a lograr es en realidad una forma más o menos estética. Cuando el ejercicio, y ustedes se van a ir entrenando en ese sentido, cuando el ejercicio ustedes les va a dar como una incomodidad y ustedes dicen, no, aquí hay algo que está mal, posiblemente está mal, porque el ejercicio perdió su estética, no hay calidad, y entonces ustedes pues aprenden a notarlo. O sea, sería lo ideal, ¿verdad? Y aquí yo les voy a ayudar, conforme vamos abordando los temas, a lograr esa capacidad de discernimiento, por decirlo así. Prioridades de un entrenamiento funcional en cuanto a patrones básicos. Tengo, y esto me parece muy importante, tengo los dominantes de rodilla, sentadillas y desplantes, por ejemplo, dominantes de cadera, que aquí ponemos bisagra porque recuerden, por ejemplo, en una acción de... eso me quedó medio extraño. Vamos a borrarlo todo y voy a utilizar otro color. En la acción de un peso muerto, yo me muevo hacia anterior con una carga, algunas veces en las manos. Más o menos hasta formar esta posición. Y vean que a esto llamo dominante de cadera. Cuando vean que las rodillas, este ángulo no cambia tanto, más bien el que cambia sería este ángulo de acá. Y es como trabajaría u operaría una grúa, por ejemplo. Por eso le decimos bisagra y dominante de cadera. Entonces, por ejemplo, peso muerto, alcance frontal con brazo contralateral, estocada más alcance, todos esos son dominantes de cadera. El puente que había mencionado Freddy, ¿qué más? Que es una extensión de la cadera, la misma extensión de la cadera, por ejemplo. Ya sea vertical u horizontal, ¿verdad? Porque lo puedo hacer de pie o acostado en decúbito prono, en decúbito supino, perdón, más bien sobre un mat. Gestos de empuje y gestos de tracción, como les decía, muy importantes. ¿Qué es empuje? Bueno, un push-up. ¿Qué es tracción? Por ejemplo, un jalón con polea o un jalón con liga, como lo habíamos estudiado, que es una tracción, puede ser una dominada o una tracción en sí, el que se conoce como chin-up. ¿Alguien me está ayudando con el tiempo? ¿Cómo voy ahí? Cuando faltan 10 minutos, ahí arriba aparece cuánto tiempo queda restante. ¿Dónde? Más bien, cuando quedan 10 minutos es cuando aparece la cuenta regresiva. Pero como por esta área o... Por ahí, ajá. Ok, me avisas, porfa. Sí, señor. Porque entonces esos 10 minutos termino la clase ahí y los utilizo para compartirles los ejercicios que quiero que empiecen a trabajar. Características del entrenamiento funcional. Una de las prioridades es el core y ahí yo diría que esto es una cuestión que está muy asociada a estos patrones. ¿Por qué? Porque el core es esa musculatura que me ayuda a dar y a estabilizar. Debemos cumplir previo al entrenamiento funcional bueno, ahí no recuerdo exactamente por qué redacté de esa forma. Pero la idea es que en realidad en sí yo trabaje esta musculatura para que me ayude a estabilizar y a realizar ciertos gestos a nivel motriz. ¿Qué es importante aquí? Evaluar previamente el estado de la columna vertebral, verificar lesiones vertebrales llamadas, por ejemplo, hernias, y si tiene otras patologías como por ejemplo escoliosis, que si yo veo
desde un plano frontal, la escoliosis se vería así. La cifosis desde un plano sagital se vería así. Bueno, no tan pronunciada. Digamos que esta es la cabeza y es más o menos de esa forma. Hiperlordosis, que más bien sería no el mentón adelantado como en esta figura, sino más bien, es más, puede haber cifosis y hiperlordosis, pero sería más o menos así. Y la hiperlordosis es más que todo a nivel lumbar y es una concavidad o convexidad más bien de esa forma. Más adelante lo podemos ver en una imagen mejor porque esos dibujos de pronto no ayudan tanto. Habíamos comentado que hay ciertos protocolos que me ayudan a desarrollar el entrenamiento funcional. Hay uno muy utilizado, como les decía, es el Tabata, que fue diseñado por este oriental durante la década de los 90, si no me equivoco. Ah, ok, ya vi. Ahora sí, ¿verdad? Son 10 minutos. Sí, señor. 10 minutos a partir de ya. Ok. Salud. Gracias. Entonces, para terminar con esta sección de acá, ok. Ok, nos quedan como 20 diapositivas más o menos, entonces sí, lo podemos ir dejando por acá y les digo los ejercicios. Muy bien, entonces, Tabata, ¿qué era Tabata? 20 segundos, 10 de descanso, 20 segundos de acción, 10 segundos de descanso. Vean que el pico de esfuerzo es la mayor porción en esa relación 2-1. Luego eso lo hago 8 veces, o sea, 8 series. Y esto tiene una duración total de 4 minutos. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer en un HIIT? Un HIIT es un entrenamiento interválico de alta intensidad, como lo dice sus siglas, en inglés sería High Intensity Interval Training. Y ¿qué es lo que podría hacer? Podría tomar 4 tábatas, unirlos, que lo hicimos durante la primera clase, perdón, unirlos y ahí ya tendría un entrenamiento que con 60 segundos de descanso entre cada uno de los ciclos duraría al final 20 minutos. ¿Me comprenden eso más o menos? Sí, eso fue lo que hicimos la primera clase. Sí. Eso podría ser una propuesta de estructura de entrenamiento funcional. Vean que aquí, por ejemplo, yo puedo trabajarlo de dos formas. Puedo decir, este es ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 y ciclo 4. O sea que trabajo 8 rounds de esto, 8 rounds de esto, 8 rounds de esto y 8 rounds de esto y se acabó. O, por supuesto, con su calentamiento o movilidad o preparación, como quieran llamarle, y su vuelta a la calma. O flexibilidad o estiramiento, o como lo quieran abordar. Más adelante vamos a hablar más de eso. Pero también podría ser en circuito. ¿Cómo sería en tipo circuito? Hago 1, 2, 3, 4. Vuelvo a repetir, o sea, vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Ahí ya tengo los 8 rounds. Y repito eso los 4 ciclos. Eso podría ser otra forma de trabajo.
Ok. Muy bien, entonces la dinámica que quiero que abordemos se llama la triple amenaza. Y voy a dejar de compartir esto, vamos a ver. Van a ser 3 ejercicios. Ok. El primero va a ser extensión de cadera con los talones sobre la fitball en posición de cúbito supino sobre el mat, puede ser, y con la bola, ¿verdad? Tiene más o menos de esa forma. Vamos a hacer flexión, de rodilla con los talones sobre el fitball. Y voy a hacer además una extensión de cadera que conocemos más bien como press de glúteo. O puente. Entonces el primero, yo estoy acostado sobre la colchoneta, mis brazos están hacia los lados y lo que voy a hacer es subir la cadera. Esta digamos que es la cadera. Sube y baja la cadera. El segundo es deslizar con la cadera en alto el balón hacia atrás, sin dejar que se nos vaya el balón, ¿verdad? Y el tercero es más bien ¿Cuál era el segundo? Colocar hacia acá, estos son los pies sobre el balón y subo la cadera. Okay. El primero es extensión de cadera, nada más levanto la cadera con las piernas extendidas. El segundo es deslizar la bola hacia atrás. O sea, coloco los talones y deslizo la bola hacia atrás. Esa sería una flexión de rodillas sobre el balón. Y el tercero es press de glúteo. Voy a hacer 3 series de 12 repeticiones. Ok. Y luego comentamos cómo percibieron ese ejercicio. Ese ejercicio se le dice la triple amenaza. Es un entrenamiento muy interesante para trabajar, como les decía, la musculatura posterior de tren inferior. Y la verdad es que es bien completo porque yo recluto cuadro lumbar, musculatura intercostal, glúteo, isquiotibial y además si hago una dorsiflexión plantar también mantengo tensión sobre los gastronemios. Puedo sentir de pronto que me voy a ratonar, pero si eso me pasa, mejor reviso técnica, consulto, me acomodo y vuelvo a intentarlo. ¿Qué más? Voy a tratar de hacerles, no lo hagan hasta que yo les mande la explicación en un video corto, ¿de acuerdo? Sí. Para que ustedes la tengan y no se me pierdan y lo vayan a desarrollar de forma segura. Si tienen definitivamente alguna duda, mejor consulten primero. También pueden hacer un video explicativo así súper breve, ojalá, no sé, o sea, así súper breve, 1, 2, 3 o 4 repeticiones de cada uno de los ejercicios en un mini video y de pronto lo envían y lo revisamos. ¿Está bien? Listo. Copiado.
Ok, Perfecto. entonces esa va a ser la dinámica, la tarea. También pueden terminar de leer las diapositivas. Como les decía, si tienen alguna duda, la abordamos a través del chat por el momento, y quedamos para sesión nuevamente con Zoom de hoy en 8. Así otra serie, tal vez se vuelve más ágil para ese entonces. Recuerden que esta fue una sesión bien experimental. Espero que les haya gustado. Les va a quedar de material de estudio grabado, entonces ahí después se las comparto. Gracias, profe. Bueno, chicos y chicas, entonces que tengan muy bonita tarde. Disfrute, Jonah, ahí de lo que se esté tomando. Ya voy por almuerzo. Ok. Pura vida a todos y muchísimas gracias por acompañarme. Los aprecio un montón. Gracias. Igualmente. Excelente. Saludos a todos, chicos. Igualmente. Cuídense. Saludos. Chao. Igual. Chao, gracias.